Nosotros somos el equipo 7, estamos conformados por Luis Cervantes, Juan Pablo Herrera, Jesús Sierra y Carol Gutiérrez, y vamos a hablar del diseño de juguetes con movimiento rotacional y resortes. Primero hablaremos de ecuaciones en movimiento rotacional. Estas se empiezan a usar si un sólido se encuentra en el momento angular, es decir, cuando un sólido de cualquier forma rota con una velocidad angular con respecto a su eje z. Entonces es aquí cuando las ecuaciones en movimiento rotacional empiezan a tener un juego importante. Ecuaciones en movimiento rotacional. En este caso, la primera ecuación está con respecto a uno de sus ejes principales de inercia. Este viene dado por la siguiente ecuación. L es igual a I por bar pi, donde L es el movimiento de inercia, o sea, una magnitud escalar, del sonido y bar pi su velocidad angular. La variación del estado de rotación de un sólido se puede determinar por las variaciones que llegar. Ahora sí, la expresión del momento angular se presenta como una velocidad angular. Necesitaríamos derivarla para que nos pueda dar la aceleración angular. La ecuación es derivada de L sobre derivada del tiempo, que es igual a derivada por I por Burpee sobre dt, que es igual a I de derivada de Burpee sobre derivada del tiempo, que es igual a I por alfa. Ahora, si la variación del momento angular de un sistema de partículas, o sea, cuando las fuerzas internas no hacen que el momento angular cambie, es igual al momento de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. La ecuación para estos casos es derivada de L sobre derivada de T es igual a las sumatorias de tau externas, que es igual a las sumatorias de R por fuerzas externas. Esta ecuación la igualamos con la aceleración angular y nos dará la siguiente ecuación. Las sumatorias de R por las fuerzas externas es igual a las I por alfa. Como pudimos observar en la ecuación anterior, esta nos representa el movimiento de rotación de un sólido, que es muy parecida a la ecuación de la segunda ley de Newton. Si nos ponemos a observar en la segunda ley de Newton, esta nos permite calcular la aceleración de una partícula, mientras que la ecuación de movimiento rotacional nos permite encontrar la aceleración angular de cualquier sólido. Ecuaciones de resortes. Consideremos que hay un bloque de masa m que está sujeto a un resorte sobre una superficie horizontal. Ahora, si estiramos el resorte, este ejercerá una fuerza que es proporcional a la distancia del estiramiento. En ecuaciones lo representamos así: F igual a menos K por X. En la ecuación K es la fuerza constante que se mide en newton sobre metros. Esta ecuación es conocida como la ley de Hooke. Su signo negativo en la ecuación indica que trata de llevar a la partícula u objeto al origen. Basándonos en la segunda ley de Newton, podemos entender que el resorte se subleva a la siguiente ecuación. Derivada cuadrada de x sobre derivada de t cuadrada es igual a menos k sobre m por x. Ahora definamos k y m como vari, que sería nuestra frecuencia angular. Si resolvemos la ecuación anterior, tendremos como resultado x de t igual a coseno entre paréntesis w por t más 0. El movimiento resultante del estiramiento de un resorte nos da como resultado el movimiento armónico simple. Ahora vamos a observar cómo los fenómenos anteriores, aunque muy extraños, tienen aplicaciones en cosas cotidianas, como por ejemplo los juguetes. En el caso del movimiento rotacional, podemos ver que en el yoyo, si medimos el tiempo que tarda en caer de una determinada distancia, veremos que es superior al que tarda un objeto en caer libremente la de misma distancia. Las fuerzas que actúan sobre el disco son dos: el peso, que actúa justamente en el centro del disco, y la tensión de la cuerda, que actúa en la periferia. Ahora, las ecuaciones del movimiento son movimiento de traslación del centro de masa,
Esta la podemos representar como masa por gravedad menos tiempo, que sería igual a masa por aceleración. Después viene movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de las masas. Este sería el tiempo por rotación, que sería igual a L por aceleración. Después viene otra ecuación que sería relación entre las aceleraciones en el movimiento de traslación y en el movimiento de rotación, que sería aceleración es igual a A por R. Antes habíamos visto las diferentes aplicaciones que jugaban los resortes en diferentes objetos y maquinarias. Ahora lo veremos trabajar de una manera diferente, más en específico en los juguetes. El resorte de motor o el resorte principal es un muelle en espiral que permite almacenar energía cuando se enrolla y devolverla cuando se expande. Generalmente se enrolla por un engran o una llave en los juguetes. En general, se trata de una banda metálica de acero templado enrollada sobre un tambor o un eje. La energía almacenada se transmite a través de un conjunto de engranes. En algunas aplicaciones, el sistema está controlado por un regulador centrífugo, en otro por un regulador de láminas. La fricción del aire con las láminas impide el aumento de velocidad mediante un escape. Normalmente el resorte se encarga de mediar una ruedecilla, la corona de un reloj, o mediante una llave extraíble, en el caso de los juguetes. Ahora veremos un ejemplo de juegos con resortes. El motor con cuerda a llave fija. Durante los 30 años del siglo pasado ya comenzaron a diseñar juguetes a cuerda con resorte, esto es, cuando el sistema de movimiento se limita a dar cuerda mediante la llave. El motor a cuerda funciona gracias al empleo de mecanismos que aprovechan este poder y se lo transfieren a las partes móviles. Para ello utilizan engranes y en función de cómo estén organizados pueden cambiar de dirección del movimiento del juguete. Hay que destacar que cuando se habla de resorte habría que clasificar 3 tipos. Existe el resorte vibratorio, el resorte de muelle, que es el sistema utilizado en las pistolas, y el resorte de presión. Ahora hablaremos de la caída libre. La caída libre es el movimiento que se ve influenciado únicamente por la gravedad. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentre. En la Tierra, como es nuestro caso, este valor es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre empiezan a aumentar su velocidad, obviamente hacia abajo, en 9.8 metros sobre segundo. Cuando hablamos de caída libre, en este se desprecia el aire, por lo que la gravedad siempre será constante. La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la física que recibe el nombre especial de aceleración de la gravedad. Este se viene representando mediante la letra G. La gravedad, como ya se había mencionado antes, esta depende del lugar donde se encuentre, y a continuación mostraremos una tabla donde se interpreta que la gravedad puede ser diferente en otros planetas. En esta tabla podemos observar la gravedad que ejerce cada uno de los planetas. Podemos observar que Júpiter, al ser el planeta más grande de nuestro sistema solar, posee también la gravedad de mayor fuerza. Mientras que la Luna, siendo nuestro satélite más pequeño, esta llega a ejercer una gravedad muy mínima. En este caso, hablando de la caída libre, las ecuaciones son las siguientes. Y, o sea, nuestra incógnita, es igual a la altura menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad sería igual a la gravedad negativa por tiempo. Y la aceleración es simplemente igual a la gravedad, pero negativa, ya que nuestro cuerpo va cayendo. Hablaremos de nuestra incógnita, Y. ¿Qué es lo que viene siendo Y? Y es la posición final del cuerpo. Su unidad en el sistema internacional, o sea, ese punto I, es el metro. La velocidad final del cuerpo en su unidad del sistema internacional viene siendo el metro sobre segundo.
La aceleración del cuerpo durante el movimiento, su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. La t es el intervalo de tiempo durante el cual se produce el movimiento. Su unidad en el sistema internacional es el segundo, representado como s. H es la altura desde la que se deja caer el cuerpo. Se trata de una media longitud y por tanto se mide en metros. Nuestra g, como ya habíamos mencionado antes, es el valor de la aceleración de la gravedad que le vamos a dar. En la superficie terrestre, esta se considera a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y no va a cambiar ya que se desprecia el aire.